Estamos muy complacidos de llevar a cabo esta jornada con el escritor, poeta y ensayista colombiano William Ospina. La verdad es que representa un verdadero honor para nosotros contar con la participación de semejante figura, uno de los ensayistas, novelistas más destacados de las últimas generaciones en Hispanoamérica. Su aguda percepción de la realidad latinoamericana nos guiará en el análisis de lo que ocurre en Colombia, en su país, desde el 28 de abril, sus antecedentes, sus perspectivas y posibles incidencias en el futuro del continente, incluyendo nuestro país. Así es que antes de hablar un poquito más de nuestro protagonista de esta tarde, queremos llamar al presidente de nuestra organización, el doctor Carlos Ernesto González de la Lastra, quien va a dar unas breves palabras. Carlos Ernesto, por favor. Gracias, Nubia. Como bien has dicho, es un honor tener la oportunidad de escuchar al doctor William Ospina. Y le quisiera explicar un poquito quiénes somos, ¿no? Trinca es una voz en lengua emberá que significa saber. Y somos un laboratorio de ideas, un think tank, formado por más de 150 personas, ¿no? De distintas corrientes profesionales y del saber, ¿no? En fin, somos un grupo multidisciplinario. Nos dedicamos a analizar problemas, temas sociales, políticos, económicos y científicos. La idea es efectivamente crear un espacio de diálogo y debate para buscar la solución de una gran cantidad de problemas que tiene el país y que tiene nuestra sociedad. Y somos y aspiramos a ser el think tank de referencia de Panamá. Doctor Ospina, encantado en nombre de todos los miembros de esta organización, le damos la bienvenida y deseamos pues indicarle la reacción cuando le informamos al grupo que usted había aceptado la invitación. Fue una reacción sumamente agradable y se ha creado en todo este periodo de tiempo una gran expectativa por escuchar su autorizada voz y conocimiento. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Entonces, pues vamos a seguir, vamos a continuar con el programa. Se les ruega que, por favor, como dijo anteriormente Alexandra, que cierren sus micrófonos para evitar cualquier interrupción. También hay algo importante que deben saber, que después que concluye su intervención, el doctor William Ospina va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Hay un teléfono disponible que es el 6676-4214, anótenlo, 6676-4214, donde pueden enviar sus preguntas y también pueden hacerlo a través del chat que tenemos aquí, ¿no? Que todo el mundo sabe manejarlo. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestro protagonista. Miren, una vez un periodista amigo mío me dijo: lo más difícil cuando tú escribes algo es llegar al punto final. Y la verdad es que llegar al punto final en la biografía del escritor William Ospina para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que decir de él. Y yo pues he tomado solamente una parte de lo que representa el escritor William Ospina. Y como sabemos, pues él nos va a hablar de Colombia, estallido social, pasado, presente y futuro. Eso fue lo que nosotros pusimos en nuestro anuncio, pero él pues va a
a hacerlo de la manera como él estime conveniente. Él es uno de los escritores, como ya hemos dicho, más sobresalientes de nuestro tiempo. Nació en Herveo, Tolima, y pasó su infancia recorriendo el sur colombiano huyendo de la violencia. Su padre, Luis Ospina, enfermero de oficio y músico de vocación, cultivó con su hijo una profunda relación con la cultura colombiana. Según Ospina, en mi casa no había libros, pero en cambio tuvimos todas las canciones. Yo después quiero saber cómo fue entonces que llegó a ser tremendo escritor si él dice que en su casa no había libro. Porque a todo esto también es músico. Eso es algo que hemos sabido también a través del recorrido de su vida. Pasó su adolescencia en Cali, donde ingresó a la Universidad de Santiago de Cali a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, pero abandonó la carrera para dedicarse a lo que le apasionaba, y le sigue apasionando, obviamente, que es la literatura. Vivió en Europa varios años, fue redactor de la edición dominical del diario La Prensa de Bogotá, o sea que es periodista también. Escribió varios ensayos, mencionarlos todos, imagínense, no acabamos nunca, sobre León Tolstoy, Charles Dickens, Emily Dickinson, Las Mil y Una Noches, Alfonso Reyes, Estanislao Zuleta, sobre literatura árabe y sobre William Shakespeare. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En 1999 recibió el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y ha recibido otros doctorados honoris causa. Vamos a mencionar solo ese. En el 2009, recibió el premio Rómulo Gallegos, que es un premio muy importante, con su obra El País de la Canela, que es un libro que narra el descubrimiento del río Amazonas por parte de Francisco Orellana y la historia de Gonzalo Pizarro. Se trata de un galardón de habla hispana que otorga Venezuela desde el año 1967. Su prolífica obra ha superado el riguroso análisis de autores tales como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Fernando Vallejo. Y como ya hemos dicho, pues es un novelista, poeta, escritor, periodista, ensayista, de los más destacados de las últimas generaciones en Hispanoamérica. Doctor Ospina, vamos a darle la palabra y para ello vamos a hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted como poeta, escritor, periodista, ensayista y todo lo que es, ¿no? De lo que ocurre hoy en su país? ¿Qué piensa usted? Una situación que muchos han denominado un estallido social. Tiene la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación que he aceptado con mucho agrado. Muchísimas gracias al doctor González por su saludo, a la doctora Aparicio. Y bueno, yo les propondría que antes de hablar de la situación, digamos, inmediata y actual en Colombia, a mí me gustaría leerles un texto que he preparado para esta ocasión, pensando justamente en exponer como los precedentes de lo que está ocurriendo para poder entender un poco de qué se trata a la luz de la historia reciente del país. Entonces, si a ustedes les parece bien, yo procederé a leer ese texto al que he llamado De los vientos a las tempestades o cómo se gestó la Colombia contemporánea. En la segunda mitad del siglo XIX, Colombia realizó la única reforma agraria de las muchas que necesitaba para asegurar su prosperidad y su convivencia.
Cerca de 3 millones de hectáreas fueron repartidas entre miles de familias de colonos en distintas regiones, y así se construyeron los pocos remansos de paz que vivió el país durante décadas, a pesar de los desgarramientos civiles que sucedieron a la Guerra de Independencia. Algo de esa paz duraba todavía en la región de los juglares vallenatos a la sombra de la Sierra Nevada de Santa Marta en las primeras décadas del siglo XX, en los minifundios de Nariño, que el poeta Aurelio Arturo evocó en su gran poema Morada al Sur, y sobre todo en una gran extensión de la cordillera central, donde los colonos procedentes de Antioquia y del Cauca fundaron el país campesino de cuya economía vivió Colombia un siglo. La zona cafetera de los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, el norte del Valle y el norte del Tolima. Este es un país de evidente vocación agraria. Y aunque las tierras más aptas para la actividad agrícola son los grandes valles del río Magdalena y del río Cauca, las llanuras del Caribe y los llanos orientales, los labriegos de las montañas lograron mantener vivo y productivo ese país campesino que todavía hoy es en el imaginario del mundo el rostro más tradicional de Colombia. Pero así como los precios del café dictaban desde lejos lo que sería la suerte de los campesinos colombianos, porque toda la producción cafetera estaba orientada casi exclusivamente al mercado mundial, y por ello la zona cafetera logró ser una comarca llena de tradiciones locales, pero conectada de un modo complejo con el mundo exterior. El orden de la posguerra, definido muy lejos por las potencias triunfadoras en 1948, marcó profundamente el destino de Colombia en el resto del siglo. La teoría del desarrollo, dictada sobre todo por los Estados Unidos, pero acatada sin objeciones por la dirigencia colombiana, que desde los años 20 se había convertido en la aliada más fiel de las políticas del gran imperio, le trazó a Colombia no solo un intempestivo destino urbano, sino que contrarió poderosamente su vocación agrícola. Favoreció la expulsión de los campesinos hacia las ciudades, ya iniciada por la violencia política que creció tras el asesinato ese mismo año de 1948 del gran dirigente Jorge Eliezer Gaitán, quien prometía traer por fin a Colombia las reformas liberales que un régimen clerical y castrense de grandes terratenientes había impedido por muchas décadas. Colombia fue siempre un país de contrarrevoluciones preventivas, una élite medieval en sus prácticas, pero muy diligente en su información. Advertía a tiempo las grandes tendencias de la historia contemporánea, las guerras sociales en Francia, la Comuna de París, las luchas sindicales en Estados Unidos, y aplicaba en el acto sus controles preventivos para impedir que en Colombia tuvieran algún efecto esos malos ejemplos de los modernizadores del mundo. Había sido así desde el comienzo. Aquí llegó primero la contrarreforma y solo siglos después la reforma. Antes llegó la Santa Alianza que las reformas napoleónicas, y no se abrió camino nunca a un proceso liberal mestizo como la reforma de Benito Juárez o una revolución agraria como la mexicana, ni nada parecido al republicanismo español. Sin embargo, esas élites tan prontas para impedir o frustrar las reivindicaciones populares nunca tuvieron la sensibilidad necesaria para obrar por su cuenta y bajo su control las reformas que su propio régimen económico exigía. Porque no eran élites ilustradas, sino castas anacrónicas, muy sagaces a la hora de prevenir riesgos para sus privilegios, pero que no se identificaron jamás con la singularidad del territorio, ni con la complejidad mestiza de su pueblo,
ni con la riqueza cultural de su comunidad. Se identificaban solo con sus modelos europeos y norteamericanos, actuaban como liberales modernos en su lenguaje, pero como conquistadores del siglo XVI en su conducta cotidiana. Hay que ver de qué manera el poeta Guillermo Valencia respiraba en sus versos la cadencia de los simbolistas y de los parnasianos franceses, y era lector de Nietzsche, pero se comportaba como un encomendero con los indígenas de su departamento del Cauca, y fue capaz de mantener a un luchador indígena como Manuel Quintín Lame atenazado por años en el cepo de una prisión. Antes del 48, las élites conservadoras tuvieron algún impulso modernizador. Establecieron la navegación por el río Magdalena, emprendieron el tendido de los ferrocarriles, propiciaron una primera urbanización que tenía en cuenta los climas y las tradiciones, impulsaron incluso la fundación de la segunda aerolínea comercial del mundo, Escalta, en 1919, y dieron un primer aliento a la industrialización. A partir del año 30, los opositores que llegaron al poder prometieron una reforma agraria y formularon un proyecto liberal de gran envergadura, al que llamaban la Revolución en Marcha, pero ya en 1942 habían perdido el impulso. Fue esto lo que hizo nacer la esperanza gaitanista. Gaitán creía en la necesidad de una economía acaso no autónoma, pero sí cuya primera prioridad fuera el mercado interno, la protección del trabajo y de la familia, una mirada noble sobre el territorio, el respeto por el mestizaje, la defensa de la dignidad de los pobres, del mundo indígena, de los afrocolombianos, la exaltación y el fortalecimiento de la cultura popular, una educación arraigada en la geografía y en la historia, y un auténtico relato nacional. Dramáticamente, el asesinato de Gaitán coincidió con la proclamación del discurso del desarrollo que nos subordinaba todavía más a las grandes metrópolis, que nos hacía productores de materias primas y meros consumidores de la industria de otros. En Bogotá se estaba fundando la Organización de Estados Americanos bajo la tutela de los Estados Unidos la misma semana en que Gaitán fue asesinado. Y la violencia que se intensificó con su muerte socavó profundamente el orden agrario, arrojó millones de campesinos de sus parcelas y les arrebató sus propiedades. A este periodo lo llamamos la violencia. En los años 50 y 60 se invirtieron los índices de población urbana y rural, de modo que ya en el año 70 la mayoría de los colombianos estaba en las ciudades. Cuando en los países europeos los campesinos fueron expulsados a las ciudades, allí los esperaba la gran industria, dispuesta a absorber esa fuerza de trabajo y modernizar la economía. Nuestra urbanización, en cambio, no coincidió con un proyecto de industrialización. Y por ello, desde los años 60 comenzó un proceso creciente de marginalidad. Las muchedumbres que llegaban llenas de dolor y de recuerdos trágicos no encontraron una patria urbana. El desempleo fue creciendo, el drama de los sin techo, solo en algunos lugares, como en Cali, por ejemplo, logró desatar procesos inicialmente exitosos de lucha por la vivienda, pero la ausencia de una economía formal de dimensiones adecuadas a la magnitud de aquel drama empezó a generar procesos graves de exclusión, de mendicidad, de delincuencia, que solo encontraban como respuesta la caridad cristiana o el control policial. El acuerdo bipartidista del Frente Nacional, pactado por 20 años, de 1958, intentó una frágil modernización que construyó algunas instituciones útiles: el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto de Fomento Industrial, la Caja de Crédito Agrario, el Instituto de Mercadeo Agrícola, el Instituto para la Protección de los Recursos Naturales, el Banco Central Hipotecario.
Al final de ese periodo hubo incluso un esfuerzo verosímil por permitir el acceso a la vivienda de sectores de la clase media, un breve impulso a la diversificación de la agricultura y hasta los asomos de una esperanzadora industrialización. Cultivos de algodón, de soya, de sorgo, extensos cultivos de banano y de caña, la industria azucarera, la ganadería extensiva, las textileras, las industrias metálicas, las siderúrgicas, la exploración petrolera, parecían llevar al país por la vía de una ampliación de la frontera económica, de un esfuerzo de productividad, y finalmente hubo incluso un impulso a la modernización del campo mediante procesos de electrificación rural en lo que se llamó el desarrollo rural integrado. Pero la iniciativa respondía sobre todo a los intereses de sectores privilegiados. Nunca se vio realmente un esfuerzo por construir una economía nacional capaz de satisfacer las necesidades de la población que crecía, un diseño que tuviera en cuenta las prioridades de la comunidad o que supiera trazar proyecciones a partir de las tendencias evidentes de la realidad. La circulación urbana fue cada vez más caótica, el mercado laboral cada vez más precario, el empobrecimiento de las comunidades marginales creciente, la red de ferrocarriles fue abandonada y finalmente desmontada, y la infraestructura vial siguió siendo deplorable, no solo por falta de autorrutas que conectaran los grandes centros urbanos, sino de una red de vías terciarias que consiguiera integrar de verdad a un país rico en regiones diversas, pero lleno de dificultades de comunicación y desafíos topográficos y climáticos inmensos. El Frente Nacional, la alianza entre los jefes de los dos partidos que hicieron la violencia, ese pacto que tendría que haber llevado al país a la democracia, después del monopolio bipartidista del poder, y que tendría que haber construido la paz creando una economía urbana incluyente, reorientando la agricultura para impulsar cultivos paralelos, aprovechando la exitosa experiencia cafetera, no solo desamparó crecientemente a los campesinos, sino que trató con especial dureza a los rebeldes que no quisieron dejarse arrojar a las ciudades, de modo que gobierno tras gobierno vieron aparecer las guerrillas rurales, a las que una ciega política de guerra total solo consiguió hacer crecer y prosperar en una geografía bien difícil de controlar para las Fuerzas Armadas regulares. Un ya indudable fraude electoral en 1970 no solo frustró a los sectores populares que votaron al viejo dictador Gustavo Rojas Pinilla, cuyo gobierno corrupto algo había hecho por los pobres, sino que favoreció la aparición de la guerrilla urbana del M-19. De modo que al terminar los 20 años del Frente Nacional, Colombia padecía ya varias guerrillas rurales y una urbana, una situación social explosiva que se evidenció en el paro nacional de 1977, sectores dinámicos de la clase media con talento empresarial sin ninguna posibilidad de emprender aventuras lícitas de enriquecimiento, que serían tentadas pronto por las nacientes industrias ilegales, y el contubernio entre los dos partidos que hasta 2 décadas atrás habían ensangrentado al país, ahora estimulaba la burocratización del Estado y los primeros fenómenos de corrupción. Así como en el año 48 nos había marcado la maldición de un modelo de desarrollo que entre nosotros hizo estragos, el año 70 trajo consigo una segunda imposición nefasta, la prohibición y la llamada guerra contra las drogas, que en menos de 5 años ya había deforestado la Sierra Nevada de Santa Marta para sembrar marihuana. Políticas tortuosas de los gobiernos que hacían la vista gorda ante el incipiente negocio del tráfico de drogas y permitían el blanqueo de divisas sin indagar su procedencia,
favoreció la formación en breve tiempo de inmensos capitales mafiosos que a finales de los años 70 no solo habían hecho nacer ya una nueva clase social, a la que se llamaba entonces la clase emergente, sino que había traído recursos nuevos a unas guerrillas que no parecían tener futuro en ningún lugar del continente. Lo que inicialmente había sido una guerra de resistencia rural harto justificada por la arrogancia y la barbarie del poder, un poder que había tolerado y estimulado el sacrificio de 300.000 campesinos y ahora desataba bombardeos implacables contra los pocos que se rebelaban, degeneró en una guerra de bandidaje contra las clases medias rurales. Los guerrilleros abandonaron gradualmente su causa política para convertirse en salteadores de caminos, secuestradores, asaltantes de pueblos, terroristas y cada vez más no solo cobradores de impuestos a las mafias, sino incluso aliados de los traficantes. Con todo, en un país donde el Estado ni ampara a las personas ni protege el territorio, esas guerrillas desnaturalizadas lograron funcionar por momentos como un factor de protección de los campesinos ante la avidez de las mafias y como un freno involuntario ante el avance depredador de los capitales arrasadores de la naturaleza y los acuerdos políticos que no las convierten en aliadas reales de la sociedad, sino que las anulan y las abandonan a su suerte, antes agravan los problemas que resolverlos. Una de las más antiguas tradiciones de Colombia es el paramilitarismo. Consiste en que cada vez que el Estado se ve en dificultades para controlar el territorio y someter a sus enemigos, sean criminales o rebeldes, en lugar de profundizar su vocación democrática y legitimarse mediante reformas y concesiones, como en todas partes se hacen a los ciudadanos que exigen, prefiere recurrir a la ilegalidad, violar su propia ley y hasta utilizar fuerzas criminales para imponerse. Ya en los años 40 el gobierno conservador había politizado a la policía utilizándola como fuerza criminal contra los liberales. Ya en los años 60 y 70 se hablaba de la mano negra, que con la indiferencia o complicidad de las Fuerzas Armadas realizaba labores de lo que suelen llamar limpieza social. A finales de los años 70, como en otros países del continente, se desató la guerra sucia contra los rebeldes urbanos. El siniestro Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala no solo permitió toda clase de excesos, torturas y desapariciones contra los guerrilleros del M-19, que vivían su mayor auge, sino que le dio alas a la prepotencia militar que unos años después tendería a emanciparse del poder civil, como en la retoma del Palacio de Justicia asaltado por el M-19 en 1985, o en el bombardeo por propia iniciativa de los militares en 1991 a los campamentos de los guerrilleros con quienes hasta el día anterior se estaba dialogando, justo cuando se pretendía aclimatar la convivencia bajo una nueva constitución. La nueva constitución, que en 1991 reemplazó a la de 1886, fue redactada por tres fuerzas distintas: los liberales, los conservadores y el M-19, que en lugar de entenderse la llenaron de incongruencias. La fuerza mayoritaria, los liberales, se preocupó solo por los asuntos económicos y políticos y la convirtió en un engendro neoliberal que a partir del gobierno de César Gaviria y su apertura económica indiscriminada acabó de postrar la economía formal del país, aniquilando la industria, eliminando las pocas instituciones funcionales de la república bipartidista, permitiéndole sobrevivir solo a la gran agricultura capaz de competir en el mercado exterior, condenando a los pequeños campesinos a competir desfavorablemente por el mercado interno de alimentos, o a producir en condiciones más desfavorables todavía plantas de uso ilícito, lo único que les compraría el mercado mundial.
Los conservadores, por supuesto, se encargaron de eternizar las condiciones para que no se modificara el régimen de propiedad de la tierra, uno de los más escandalosos del mundo, porque probablemente en 2021, con 51 millones de habitantes, Colombia tiene menos propietarios de tierras que cuando éramos 15 millones en los tiempos en que comenzó la violencia. Y el M-19 se esforzó por darle expresión a un recetario de garantías sociales indudablemente avanzadas en su enunciación, pero que un modelo neoliberal, terrateniente, enemigo del trabajo y de la producción e hipotecado al mercado mundial, no permitiría jamás hacer efectiva en la práctica. Así, una de las más avanzadas figuras de protección del ciudadano, la tutela, terminó sirviendo apenas para convertir en asunto de tribunales el cumplimiento de derechos tan elementales como el de obtener un servicio médico de urgencia o la provisión de unas medicinas. Los tres firmantes de la nueva carta no solo tuvieron que sesionar bajo la intimidación de los traficantes, que eran ya casi más poderosos que el Estado y estaban en guerra con él, fortalecieron de un modo exagerado el poder presidencial, no reformaron un sistema electoral podrido de corrupciones y vicios clientelistas, no se atrevieron a modificar el antiguo poder de unas fuerzas armadas que, a falta de conflictos internacionales que las justifiquen, parecen necesitar del conflicto interno para legitimar su propia existencia y para perpetuar la nefasta teoría del enemigo interno que ha sido fuente de buena parte de nuestras violencias. Pusieron el país bajo el texto de una carta que en 30 años ha tolerado todas las corrupciones y no ha permitido alcanzar ni uno solo de los objetivos que predicaba. Así gestan las tempestades esos vientos nacidos del desorden mundial, desamparando el trabajo nacional, convirtiéndonos en consumidores de toda clase de bienes importados, pero sin capacidad productiva para acceder a ellos, dejándonos en gran medida en manos del único negocio que la prohibición ha hecho rentable, el tráfico de drogas, que genera un incesante baño de sangre que sacrifica millares de jóvenes cada año en el cultivo, el transporte de droga y el microtráfico. Es un modelo económico que además destruye la vida social, carcome las instituciones, compra conciencias, degrada la moral pública y convierte la violencia en la única fuente de empleo para millones de hijos y nietos de esos viejos campesinos expulsados por el desarrollo hacia la vida sin futuro de las orillas. Hoy se añoran los caminos vecinales, el trabajo de los constructores de obras públicas en tantos municipios que logró un adecuado nivel de ejecución de obras aún en medio de las condiciones sociales más difíciles. El capitalismo salvaje propio de estos tiempos de nihilismo, de todopoder del dinero, de lucro indiscriminado, de arrasamiento de la naturaleza, de destrucción del clima y deshumanización de la vida, convierte en organismos complementarios la economía legal y la ilegal, como si la Coca-Cola y la cocaína terminaran siendo las dos caras de una misma potestad que hace circular al final por las venas del gran capital financiero todas las ganancias, pero que genera una desigualdad creciente y monstruosa entre las sociedades del bienestar que producen y consumen pero destruyen el mundo con su poderío y las sociedades del malestar que se extenúan satisfaciendo sus demandas, consumiendo sus bienes, muriendo de privación en países llenos de posibilidades y estrechándose contra las fronteras de los países ricos como rostros contra una reja de acero. Es asombroso que en un cuadro tan dramático como el que sé que estoy pintando, Colombia no solo se sostenga, sino que sea posible ver en ella supermercados lujosísimos, edificios opulentos, clínicas de primer orden, un parque automotor renovado, hermosos barrios campestres, un sector de la población que bien puede ascender a la quinta parte, favorecido por todos los lujos
y con niveles notables de consumo y de bienestar. Pero la palabra bienestar es bien relativa, porque no puede haber islas de esplendor que vivan tranquilas en un mar de borrascas, y lo que permite esos lujos y hasta ostentosos soplos de modernidad que es posible advertir aquí y allá, es el hecho de que Colombia es hoy uno de los países más desiguales del mundo, y lo que está a la vista es el esplendor del sector más privilegiado, pero hasta este vive en la angustia, porque Colombia, como yo me atreví a decirlo hace 25 años en un ensayo que se llama ¿Dónde está la franja amarilla?, es un país donde los pobres no pueden comer, la clase media no puede comprar y los ricos no pueden dormir. Perdimos la paz hace mucho tiempo, y esa paz es la principal promesa de los políticos desde los tiempos de Jorge Eliezer Gaitán. Cada 10 o 15 años nuestra dirigencia diseña un nuevo proceso de diálogo al que no vacila en llamar la paz, así con mayúscula, pretendiendo que es la paz definitiva, pero esos procesos casi siempre consisten en desmovilizar a un grupo insurgente, a unos bandoleros, a unas guerrillas, a unos paramilitares, y generalmente atribuirles la responsabilidad de todo lo ocurrido, pero la paz nunca llega, porque la que nunca se hace es la paz con la ciudadanía pacífica, que lleva vidas enteras esperando la economía incluyente y la cultura que dignifique, o que al menos nos den lo que ya tuvimos y hoy nos dicen que es imposible. Porque la verdad es que tuvimos un seguro social que funcionaba y fue desmontado para abrir paso a un modelo neoliberal terriblemente injusto. Tuvimos ferrocarriles y fueron desmantelados. Tuvimos una pequeña economía formal, pero hoy estamos en poder del rebusque. Hoy sería ganancia recuperar algunas cosas que perdimos, pero siempre tenemos derecho a esperar que se haga posible lo mucho que Colombia merece. Sé bien que muchas cosas que digo de mi país pueden decirse parcialmente de otros países de la región, pero mucho me temo que de ningún otro pueden decirse todas, porque Colombia es hoy un compendio de males que otros países solo tienen parcialmente. Ojalá eso nos enseñara a encontrar más complejas soluciones. Pero de todos los males, el peor es que para garantizar privilegios y mantener el statu quo, ningún país de América está pagando una cuota de sangre tan grande como la que paga Colombia, y que nuestros gobiernos, en lugar de atenuar, incrementan con su torpeza, para no decir que es malignidad. Ya no es necesario mencionar nombres. Todos los gobiernos colombianos de los últimos tiempos han aceptado sin objeción los imperativos del desarrollo, de la prohibición y de la apertura neoliberal, y para ello han renunciado a la construcción o siquiera a la orientación de una economía nacional productiva que no se limite a seguir siendo la economía extractiva que nos convirtió en lo que somos desde el siglo XVI. Han renunciado a afirmarse en un orden económico y político que nazca del territorio, de los climas, de la naturaleza y de la cultura, de esta compleja cultura mestiza que exige cada vez con más urgencia ser leída con respeto y con veneración, que exige de nosotros dignidad y clarividencia, la lucidez de pensamiento, la energía de carácter y el poder de imaginación que nos permitan sobreponernos a muchas décadas de indignidad, de servilismo y de irresponsabilidad. Si algo es evidente es que ya no puede haber soluciones nacionales, aunque sí maneras nacionales y locales de emprender unas soluciones planetarias que pongan las prioridades de la vida, de la defensa de la naturaleza, de la protección del trabajo, de la conservación del agua y de la biodiversidad, y de la construcción de una economía auténtica, sana y protectora, por encima de los manuales de instrucciones que nos imponen las grandes agencias del desarrollo, los grandes organismos financieros
y los grandes poderes políticos y militares a los que siempre se sometieron nuestros políticos, esas multinacionales de las marcas, de los estilos de vida, de las armas, de las influencias y de los oscuros saqueos. Una utopía de la vida nos recomendaba en sus manifiestos Gabriel García Márquez. Es esa utopía de la vida la que parece insinuarse en el despertar impaciente y valeroso de los jóvenes despojados de todo futuro que llenan las ciudades de Colombia, que han alcanzado a hacer oír sus voces a través de las redes planetarias y que asombrosamente, a pesar de estar abandonados en las fronteras del peligro, sin futuro y casi sin presente, no amenazan con destruir todo lo que existe, sino que reclaman educación, trabajo, un lugar de dignidad y de esperanza en las trincheras de resistencia de la humanidad. Esos jóvenes valientes y comprometidos que en todo el mundo les están diciendo a las sociedades que van a tener que contar con ellos, que van a tener que confiar en ellos, mientras gobiernos ciegos a lo que verdaderamente ocurre persisten en respuestas brutales y sobre el horizonte de la historia se amontonan nubarrones casi indescifrables. Muchas gracias. Excelente, doctor Ospina. Usted ha hecho un retrato histórico de su país y que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Hasta cierto punto, pero usted lo ha dibujado de una manera tan clara que yo creo que todos quedamos muy, ya comprendemos bien desde este momento lo que está sucediendo en Colombia. Yo quisiera hacerle una pregunta. Usted dijo en uno de sus escritos, de sus tantos escritos y cosas que leí por ahí de usted y que usted ha dicho también, que llega un momento en que la democracia tiene que reinventarse. ¿Usted cree que ha llegado el momento en que la democracia tiene que reinventarse? ¿Cómo se haría eso? Sí, por supuesto. Yo siento que en el mundo entero es necesario reinventar la democracia. No solamente porque la democracia que tenemos desde sus inicios ya adolecía de algunas fallas, ¿no? Los griegos inventaron la democracia, pero en ella no cabían los esclavos. Los Estados Unidos reinventaron la democracia, pero en ella no cabían los esclavos, ¿no? La Francia de la Revolución proclamó la democracia, pero los haitianos no cabían en ella, ¿no? Siempre fue inferior, digamos, la democracia que se construía a lo que la sociedad necesitaba, pero los últimos tiempos han traído desafíos nuevos a la humanidad y es muy difícil pensar que unas teorías políticas y unas instituciones políticas fundadas a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa o con el pensamiento de Montesquieu y de algunos grandes pensadores de la historia, esté ya en condiciones de resolver los desafíos urgentes que la historia va planteándole a la humanidad. Hoy tenemos el problema de un cambio climático planetario que excede las capacidades de las democracias locales. Hoy tenemos una democracia profundamente rehén del dinero, en donde el que tenga dinero casi que compra, ¿no? En casi cualquier parte las elecciones, hasta la publicidad, que es un mecanismo de coacción, termina siendo aceptada como el instrumento adecuado para la conducción de ese modelo electoral democrático. Y yo creo que de muchas maneras distintas hemos reemplazado la voluntad de los pueblos por la voluntad de unos políticos que ya no son, como en otros tiempos se soñaba o se esperaba, servidores públicos, sino de gentes que han convertido la política en un negocio
como cualquier otro y que por esa razón terminan disponiendo con mucha facilidad y casi sin remordimientos de los bienes públicos como si fueran su bolsillo privado. Así que, pues, la creatividad de la humanidad no puede desaparecer. La creatividad de la humanidad tiene que estar respondiendo a los desafíos de cada época. Y yo creo que uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es lograr que los ciudadanos no lo sean solo una vez cada 4 o cada 6 años cuando hay elecciones y dejen el resto del tiempo en manos cada vez más dudosas la administración de los asuntos públicos, sino que exista la posibilidad de una participación ciudadana más verdadera y más continua que signifique también la solución de un montón de problemas que ya no son problemas centrales. Solo añadiría esto, y es que necesitamos salvar el agua planetaria y necesitamos salvar los mares, pero para salvar los mares hay que salvar los ríos, para salvar los ríos hay que salvar las cuencas y los bosques y los manantiales, y no hay poder central que pueda llegar allá. Allá solo pueden llegar las comunidades. Son las comunidades las que tienen verdaderamente el único protagonismo posible en la solución de los problemas de hoy. Entonces, no sé a qué horas creamos esos organismos gigantescos, tentaculares, pero sobre todo centralizados, que privatizan y absorben todas las decisiones, pero están totalmente divorciados de la realidad que viven las comunidades y a veces y muy a menudo actúan a sus espaldas. Sí, yo creo que de muchas maneras distintas se va a requerir hoy mucho pensamiento, mucha imaginación y mucha sensibilidad para reinventar la democracia, que sin embargo todavía sigue siendo nuestra esperanza. Tiene el micrófono apagado, Nubia. Ay, sí, disculpen. Sí, hay un punto interesante que es la participación de los jóvenes, doctor Ospina, en toda esta situación en su país. Los jóvenes fueron los que lideraron todo lo que sucedió, el paro. Usted sabe mejor que nosotros. Ellos han dicho que ellos se sienten excluidos de la tierra. Igual está pasando en Cuba, también los jóvenes están siendo protagonistas de las actividades, de las manifestaciones, peleando sus derechos. Ellos han dicho que solo exigen educación, salud y alimento y comida. O sea, ¿qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo siento que uno de los hechos más dramáticos en el mundo entero hoy es que los jóvenes están sintiendo que les están robando el futuro, ¿no? A muchos les están robando también el presente, pero aún a aquellos a los que no les están robando el presente, como en las grandes sociedades así llamadas desarrolladas, ¿no? En las sociedades europeas o en la sociedad norteamericana, por mucho que se sientan satisfechos en su capacidad de consumo y en su capacidad de estudio, los jóvenes no ignoran que les están robando el futuro, que el cambio climático va a poner al planeta, va a convertir al planeta en un escenario inhabitable en pocas décadas, ¿no? Que lo que les vamos a dejar es un incendio. Entonces, realmente los jóvenes ya están asumiendo, creo que no se trata simplemente de pedir, de mirar a los gobiernos como los que les van a conceder algunos favores, ¿no? Sino algo más. Yo creo que nos van a enseñar que tenemos que aceptar que sean protagonistas de aventuras nuevas de creación, de aventuras nuevas de organización y de aventuras nuevas de relación con el mundo, que los modelos económicos, políticos y sociales que tenemos no van a satisfacer. Yo creo que el modelo urbano actual, por muy poderoso que sea y por muy extendido que sea, solo promete el colapso para la humanidad en poco tiempo, y no solo por las pandemias que por supuesto harían de centros urbanos de 10 y de 20 y de 30 millones de habitantes termiteros muy vulnerables a cualquier pandemia un poquito más grave que la que estamos viviendo actualmente,
sino que la ciudad está llena de un montón de problemas. Uno de ellos, el modo como succiona los recursos de la naturaleza, ¿no? Y produce solamente problemas de contaminación, problemas de basura, problemas de estrés, problemas de movilidad. Creo que el modelo industrial, tan favorecido hoy por la industria y por los gobiernos, el modelo urbano actual no es un modelo viable para el futuro. La humanidad va a tener que pensar de nuevo, si no en un retorno a la naturaleza, por lo menos sí en que lo rural invada lo urbano y lo urbano se relacione con lo rural de otra manera. No sé, yo creo que muchas cosas van a tener que cambiar, por supuesto, y dudo mucho que las generaciones que hoy tienen el poder en el mundo tengan las soluciones. Por eso los jóvenes no pueden limitarse solamente a pedir soluciones, sino que van a tener que crearlas. Y es por eso por lo que yo digo que es admirable que esos jóvenes hoy no estén viniendo a amenazar, sino a decir que se cuente con ellos, que se los tenga en cuenta y que se entienda que ellos son parte de la solución y que muy pronto serán los que tienen que encargarse de todo, ¿no? No se los puede seguir tratando como a menores de edad, y además están lo suficientemente intercomunicados para saber que el problema que padecen unos los padecen todos. Y por supuesto que están pidiendo educación, por supuesto que están pidiendo ingresos, por supuesto que están pidiendo oportunidades, por supuesto que están pidiendo también la posibilidad de ser protagonistas de la historia y no meras víctimas que esperan un mundo que ya no les va a permitir vivir con plenitud, sino que en todas partes están pidiendo también libertad, ¿no? Porque... me gusta que usted haya mencionado el caso de Cuba, porque por supuesto en Cuba piden una libertad que allá no tienen, así como en Colombia piden una libertad que aquí no tienen, ¿no? Lo que yo creo es que los modelos que hemos inventado, si son insatisfactorios para nosotros, para los jóvenes son casi absolutamente insatisfactorios. Muchas gracias. Usted ha dicho una realidad, doctor Ospina, y es que los jóvenes han dicho que ellos no quieren tumbar gobiernos, que ellos lo que quieren es que los tomen en cuenta. Y eso pues fue, esa revelación de ellos se dio a través de una conversación que tuvieron con el excontralor de Cali, que está aquí. Bienvenido, doctor Juan Fernando Duque, que está aquí en esta audiencia, y él, pues, a través de una conversación que tuvo conmigo y que fue publicada en un diario nuestro, reveló eso que conversaban los jóvenes, ¿no? Ellos decían, solamente queremos que nos tomen en cuenta, queremos estudiar, queremos buena salud, queremos alimentación. Hay muchas preguntas, doctor Ospina. Yo lo imaginaba que iba a ser así. Hay muchas preguntas en este teléfono. Dice alguien que no me... Julio Castillo, doctor Ospina, los enfrentamientos armados son considerados un negocio. ¿Dónde la geopolítica pierde importancia ante las armas, el narcotráfico y el entorno de sacrificio humano? ¿Qué opina usted? Bueno, a partir de cierto momento Colombia vivió esa ilusión que fue por supuesto muy estimulada por algunas de las revoluciones del siglo XX y la más inmediata por la revolución cubana del año 59, de que las luchas armadas tal vez serían la alternativa para conquistar un poco de libertad y de transformaciones en nuestro continente. Esa deriva hacia la solución armada fue catastrófica en nuestros países, porque en realidad la única esperanza yo creo que está en la lucha pacífica y democrática, lo más multitudinaria, lo más creativa, lo más imaginativa y lo más reflexiva posible, ¿no? Y porque finalmente de todos esos conflictos armados que se dieron aquí con el pretexto, con la ilusión de la política,
terminaron beneficiándose, como siempre, los traficantes de armas y los que viven de estimular conflictos en distintos lugares del mundo. Pero por otro lado, pues por supuesto, la ilegalidad es también un factor que contribuye al incremento de los conflictos armados. Y para mí ha sido importante señalar en el texto que les leí que las verdaderas causas, las más profundas causas de los males que vive no solo Colombia, sino América Latina, tienen que ver con una teoría del desarrollo que me parece que no nos permitió construir alternativas de prosperidad, de convivencia en cada país dentro de la formalidad y dentro de la productividad. Y por supuesto la maldición de esa política de prohibición que en primer lugar es totalmente inútil como manera de controlar la drogadicción, ¿no? Está demostrado en todas partes que no es, que la droga es un problema de salud pública, que dejarlo en manos de la policía y de las cárceles y de los tribunales es simplemente no resolverlo o más bien incrementarlo, como América Latina lo ha demostrado en los últimos 40 años, ¿no? Sino que además la prohibición permite la formación de esas mafias gigantescas, colosales, con una inmensa capacidad no solamente de tener recursos, sino de utilizarlos para la justicia privada, ya que en todo negocio se presentan problemas, pero los negocios formales, los negocios legales, por lo menos pueden recurrir a los tribunales, pero los negocios obligados a la ilegalidad solo pueden recurrir a la justicia privada, y eso incrementa enormemente el peso de las armas en la sociedad. Ciertamente son un negocio, pero son también esos enfrentamientos la consecuencia de unas políticas que hemos tolerado, yo creo que por falta de carácter en el continente, porque somos todo un continente que no puede estar simplemente subordinado a los intereses de tal o cual país, de tal o cual potencia, sino que tienen que tener el suficiente instinto de supervivencia para saber que no se puede persistir en una política solo porque nos estén obligando poderes muy grandes del mundo. Doctor Ospina, vamos a robarnos 2 minutos. Pregunta uno de nuestros periodistas, Franklin Castrellón, que los enfrentamientos armados son considerados un negocio, donde la geopolítica pierde importancia ante las armas. Ah, no, perdón, esa ya la hicimos. Es otra. Es que tenemos muchas preguntas, la verdad, y qué lástima porque el tema es muy interesante, ¿no? Se me perdió. Bueno, de todas maneras, hay otras como 10 preguntas más. Hay una que de pronto ya para concluir, ¿usted cómo cree que lo que sucede hoy día en su país tiene implicaciones o puede repercutir en alguno de nuestros países? ¿Usted cree que nos debemos mirar en ese espejo? Ya pasó en Chile, ya pasó en Colombia, Cuba, o sea que la cosa parece que puede llegar a todo el continente, ¿no? O por lo menos a varios países. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo siento que los problemas no es que sean absolutamente idénticos en todos los países. Hay unos problemas de fondo que son idénticos y que por supuesto desatarán, creo yo, en todas partes una respuesta cada vez más vehemente de las juventudes. Ahora, quisiera también insistir en el hecho de que aunque son los jóvenes los que están sintiendo de una manera más intensa los peligros de la época y los males de la época,
No creo que este sea estrictamente un problema de tales o cuales generaciones. Yo creo que todo el que sea lúcido estará comprendiendo que, es decir, yo hace muchos años estoy advirtiendo el peligro del cambio climático y he escrito sobre eso desde hace 30 años, ¿no? Y sigo sintiendo exactamente lo mismo. No creo que por el hecho de que hayan pasado 30 años yo haya dejado de ser alguien que siente que nos están quitando el futuro y que nos están quitando, que nos están destruyendo una naturaleza sin la cual la especie humana no podrá vivir. Entonces, está bien que sean las generaciones jóvenes las que más adviertan y más vehementemente rechacen lo que ocurre, pero siento que es asunto de la humanidad entera el enfrentar estos males. Y yo no sé si el crecimiento de estos estallidos sociales se deba simplemente a un fenómeno de contagio, ¿no? Sino que en cada país se van presentando los momentos, pero los males estaban allí ya de alguna manera, ¿no? Los males de la pobreza, los males de la exclusión, los males de la falta de oportunidades, unidos a esos otros males que son planetarios, como el cambio climático, como el drama del deterioro ambiental, como el drama de las basuras, ¿no? No hay joven que ya no sepa en el mundo entero que ya hay más plásticos que peces en los océanos. Eso tiene que producir una sensación de angustia, de desesperación, que exige algún tipo de respuesta y algún tipo de expresión, no solo individual, sino social. Entonces, en parte puede ser contagioso, por supuesto, pero en parte en todos los países están sembradas las semillas de grandes conmociones colectivas. Gracias, doctor Ospina. Preguntan varias personas han preguntado que si su escrito está en algún lado donde nos pueda remitir para tener acceso a él. Lo que usted se refirió al principio, ¿no? Su discurso. Sí, bueno, les digo que este texto lo escribí específicamente para leerlo ante ustedes hoy, ¿no? Ha sido pensado para este acto, pero pienso publicarlo no en mi columna del Espectador porque es muy extenso. Yo escribo una columna en el diario El Espectador de Bogotá todas las semanas, pero pues las columnas no tienen el espacio suficiente para un texto tan largo, pero le he pedido a los directores del periódico que lo publiquen en 2 entregas en cuanto lo consideren conveniente, y yo creo que muy posiblemente el domingo próximo y el lunes siguiente será publicado en 2 entregas este texto y ustedes podrán tener acceso a él. Perfecto. Aunque yo creo que también, y me parece bien, debe haber sido grabado en esta reunión. Sí, sí se grabó. Claro, así que bueno, le agradecemos. En forma de texto, por supuesto que podrán acceder allí a él. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, por su tiempo. Ha sido muy enriquecedora. De verdad que estamos muy, muy complacidos por su participación. Bueno, para mí ha sido un placer muy grande y lástima que el tiempo esté limitado porque yo tendría mucho deseo de seguir conversando con ustedes. Sí, la verdad, y que sí, que hay como 10 preguntas, que qué pena, pero ya nos pasamos el tiempo. Así es que le agradecemos otra vez. No, a ustedes, muchas gracias por invitarme y bueno, ya tendremos la oportunidad de seguir conversando. Sí.